¿Cuál es su punto de vista con lo que está pasando en este preciso momento en el Ecuador? Bueno, pero, entra usted directamente al tema, Luis, y yo creo que no se puede pecar de ser optimista hoy por hoy. Lamentablemente creo que la mayoría, pero la total mayoría de ecuatorianos vemos con preocupación, con tremenda preocupación lo que está ocurriendo en todo el país, en toda la República. Todo el sistema jurídico político está venido a menos, está todo alterado y no se puede dividir el país entre un fanatismo absurdo a favor del presidente Lazo o un fanatismo absurdo que en todo caso sería minoritario en contra del presidente Correa, ¿verdad? Porque no se puede, por más culto a la personalidad que exista, no se puede supeditar el país. Ciertamente que los líderes, y sobre todo dependiendo la magnitud de esos líderes, los que se han demostrado, los que han trabajado, los convierte en verdaderos líderes, guías de una comunidad y sus principios, sus enseñanzas, sus ideas, su filosofía, se van irradiando, ¿verdad?, en una sociedad, así mismo como van deteriorando, destruyendo todo un sistema, repito, jurídico-político, y que en Ecuador llevamos años con esto, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un recuento muy breve, podemos ir si me permite usted, pues tampoco quiero aburrir a la audiencia, Luis y Richard, pero sí, en realidad la vida de Ecuador empieza con la constitución del Estado de Quito de 1812. En realidad la mayoría empieza a contar de 1830, pero ese es después. Después de 1812 viene la constitución de la República de Colombia de 1821, en la que Ecuador era parte de la República de Colombia, fue parte del Departamento del Sur, hasta mayo de 1830, en que Ecuador se separa de Colombia, como después se separó Panamá en 1902, por ahí, se separa de Colombia y se forma una república independiente a la que le llaman, en mi opinión, erróneamente, República del Ecuador. Primero que le ponen del Ecuador y no de Ecuador, porque del Ecuador se refiere a la línea ecuatorial, ¿verdad? Solo un poco para que empecemos por ubicarnos, porque si vamos al origen, si vamos al principio, si nos concretamos con las cosas realmente de fondo, empecemos por entendernos bien, por conocer nuestra historia, por saber de dónde venimos. De ahí que yo he dicho, y obviamente lo digo con todo fervor patrio, que Ecuador debió llamarse Estado de Quito, ¿verdad? Porque venimos al final del día de la Real Audiencia de Quito, esta del Reino de los Quitos, y cuando se la denominó en 1830 República, que debió ser en todo caso de Ecuador y no del Ecuador. Pero bueno, esto puede parecer inútil, pero es importante que fijemos ciertos conceptos claros que determinan nuestro origen y entonces habríamos hecho honor a nuestro origen, de dónde venimos, de nuestro ancestro, ¿verdad? Pero equivocadamente, repito, le dimos más importancia a la geografía, porque la línea ecuatorial pasa por Ecuador. Le dimos más importancia a la geografía cuando debimos darle más importancia al origen, a la historia, a la verdadera naturaleza del lugar y los habitantes de lo que conformaron la República de Ecuador, ¿verdad? Entonces, desde ahí se fue evolucionando, se fue profundizando, se dieron revoluciones, se dieron guerras, hubo líderes, hasta destacar para señalar brevemente uno de los más destacados líderes ecuatorianos, y hubo en algún momento una especie de consulta popular y quedó de largo escogido Eloy Alfaro, ¿verdad? Que era en realidad José Eloy Alfaro. José Eloy Alfaro, hijo de un comerciante español que comerciaba mucho entre Panamá y vendía muchísimo, abrió el mercado de Panamá para los sombreros de paja toquilla. Pero mientras este señor español, Alfaro, se iba a negociar en Panamá, José Eloy Alfaro, su hijo,
se dedicaba acá a la política en Ecuador. Y ahí están las grandes transformaciones de Eloy Alfaro, las grandes consecuciones, las grandes obtenciones de la revolución, y pues situémonos en la época, ¿verdad? Fines de 1800, principios de 1900, situémonos en la época, los grandes logros de esa revolución liberal, para señalar dos o tres cosas que hoy por hoy, y sobre todo para beneficio de la parte joven de la audiencia, hoy por hoy no necesariamente lo tenemos claro, pero el divorcio, el matrimonio civil, y obviamente después del divorcio, comprendido como consecuencia del matrimonio civil, la separación del Estado de la Iglesia, el concordato, que fue un acuerdo con la Santa Sede, y en lo material, el ferrocarril que unió la serranía ecuatoriana con la costa, que comunicó a la serranía ecuatoriana con el mundo exterior a través de los puertos de la costa y principalmente, que sigue siendo el puerto principal, el puerto de Guayaquil, ¿verdad? Fueron unas transformaciones profundas que hasta ahora tienen vigencia de esa revolución liberal, ¿verdad? Y para poner dos cosas más, hay parte que se culminó de la misma revolución liberal en el gobierno de Plaza Gutiérrez, y eso es, hay que respetar esa verdad histórica, pero en muchos otros ámbitos, el primer código de comercio, 1907, por ahí, fue de Eloy Alfaro. El primer código penal fue de Eloy Alfaro, por la misma época, 1906, 1907. Entonces, en todo sentido, fue un gobierno que ha trascendido hasta ahora. Así que tenemos que mantener todos estos principios libertarios, todos esos principios de igualdad. Yo digo, pues no quiero aquí, ustedes saben, son amigos considerados conmigo, no quiero fungir de nada, pero yo solía decir en la universidad y suelo decir de cuando en cuando, más a nivel coloquial, en conversaciones, que las dos cualidades para mí más importantes son la inteligencia y la valentía y el coraje, que hay que tenerlo, ¿verdad? Entonces, en el resto todos somos iguales, ¿no? Y esa igualdad, obviamente, se ha ido cambiando, se ha ido evolucionando al punto que cada vez es mayor y hoy por hoy ya estamos en una casi que sofisticación de la igualdad. Se hizo lo que era una verdadera necesidad, que era la igualdad de las mujeres y particularmente la mujer casada con los demás, con la igualdad de derechos y de obligaciones con el hombre. Pero lo que hay que tener claro, vale la oportunidad para destacar, es que la igualdad de derechos implica igualdad de obligaciones. Y eso lo tengamos claro, porque no solo se trata de reclamar derechos, no solo se trata de reclamar lo que creemos que nos pertenece, que se nos debe reconocer, también igualdad de derechos, también tenemos obligaciones y también tenemos igualdad de obligaciones. Entonces, cuando todos estos aspectos se han venido alterando, cuando se ha venido alterando las instituciones, cuando se ha venido alterando la razón de ser de muchas instituciones, particularmente en el ámbito jurídico-político, se está alterando el funcionamiento normal, la marcha natural de la República y el desenvolvimiento de las instituciones republicanas, ¿verdad? Porque arranca ahí la división de lo que se llamaba la división de poderes. Ya hace décadas que se evolucionó el concepto para decir que estamos frente a funciones del Estado, no poderes, porque el poder es uno solo que reside en el pueblo y ese poder, por obvias razones, se tiene que repartir en funciones. Y ahí en Ecuador pasó de las 3 funciones clásicas a 5 funciones que hoy por hoy son las funciones que representan ese poder único que reside en el pueblo. Si esto se lo altera como fue concebido, obviamente el Estado está fallando. Y está fallando en muchos ámbitos, en muchos sentidos, cuando se pretende que los jueces distorsionen la verdad, cuando se pretende que los jueces distorsionen la justicia, y entonces, porque tenga que obedecer a una consigna política, entonces se está alterando la marcha normal del Estado.
porque no está previsto que así sea. Y yo decía hace poquitos días en un tuit que fue repetido y tuvo muchísimas visualizaciones, que hubo un tiempo en que la injusticia fue legal, ¿verdad? Porque no todo lo legal es justo. Y esto lo traen, esto viene de toda una teoría que hoy por hoy creo que sería complicado y más complejo. Deberíamos dedicarle algún día un programa casi que completo a eso. Pero viene la teoría de lawfare. Es una teoría de lawfare que tenemos que hablarla, que es el utilizar el derecho para una guerra jurídica, una guerra que termina siendo de persecución jurídica. El law viene de derecho, L-A-W, law de derecho, y el fare de warfare, de la guerra. Entonces el lawfare ahora se convierte en una guerra jurídica, y lo definía así, que arranca esta teoría de un americano, es justamente un general norteamericano, que llamó Dunlap, si no me equivoco, él era Dunlap, no como las llantas que había o hay todavía unas llantas Dunlop, este es Dunlap. Y entonces estamos ahí en esa época, viviendo en Ecuador, hoy por hoy, en el Ecuador de hoy, ese sistema de lawfare. Aplicar, alguien decía también, la ley es para el enemigo. Y entonces cuando alguien quiere fregar a otro, le dice, empieza a pensar, imagínate, aplícale la ley tal o la ley cual, que nadie se acuerda. Nadie sabe estar vigente, pero es la ley que se encuentra para perseguir a alguien. No podemos vivir así. No podemos vivir con jueces que no administren bien y pronto la justicia. Este es básicamente es un pilar del Estado, el sistema de justicia. Yo no sé, de cuando en cuando lo he dicho, si algún día lo dije aquí, yo termino esta parte para darles la palabra, que planteemos el diálogo que ustedes estimen, pero yo fui ayudante de cátedra. Mi profesor fue justamente, yo heredé la cátedra de él en la Universidad Católica, donde me formé, y yo no sé si ustedes se acordarán del doctor Carlos Feró Blum, que era un gran maestro del derecho, ¿verdad? Pues yo fui toda la vida, fui ayudante de cátedra de él ya casi que antes de graduarme. Y entonces él solía decir, yo veo la carátula y sé quién gana el juicio, porque en la carátula salen los nombres de las partes procesales. Veo la carátula y sé quién gana el juicio, nada más. Y eso es lo que se vive ahora. Los jueces están sometidos a la influencia política o a la influencia económica. Y no podemos tener gentes haciendo justicia cuando son susceptibles de la más leve tentación. Cuando esa más leve tentación se torna irresistible. Eso hace que el Estado sea hoy por hoy, y empezando por el sistema de justicia, un Estado fallido. Y sus instituciones jurídicas políticas totalmente nos llevan a un Estado fallido. No se sabe qué vale, qué ley vale, qué se aplica, qué no se aplica. Si hay un juicio político, se dice que la Asamblea es golpista. ¿Cómo va a ser golpista cuando está entre las facultades principales de la Asamblea legislar y fiscalizar políticamente? ¿Verdad? Y a su vez el presidente tiene derecho a defenderse, que se defienda con argumentos, pero no, y las partes tienen que actuar con lealtad. Miren ese principio de la lealtad procesal, la lealtad que se le debe a quien juzga y a la otra parte, a la contraparte, ¿verdad? Pero estamos y vivimos bajo el imperio de la viveza criolla, del fraude, de la sinvergüencería. No puede un país funcionar de esa manera. Creo que eso como para introducción, mis estimados amigos, no quiero extenderme. Les paso la palabra para que toquemos cualquier tema que sea de interés nacional y que ustedes crean que vale la pena comentarlo en esta oportunidad. Yo quiero empezar por un tema. A ver, el presidente Lasso y sus voceros están diciendo que van a destituir a los 88 asambleístas que iniciaron esta acción después de que fiscalización fue fallida. Doctor, ¿se puede hacer eso? O sea, quiero ponerlo en claro porque es el argumento que tiene el gobierno y es el argumento de engaño que le está metiendo a la ciudadanía. Hay ciudadanos que me han llamado y me han dicho, oye, Richard, que van a destituir a los 88 asambleístas. Y digo yo, hay que tener criterio jurídico para ello.
No sé cómo lo están haciendo, por qué lo están posicionando de esa manera, doctor. Mire, mire, mi estimado Richard, sería un craso error y un error histórico tremendo. Primero, usted bien habla de destitución, que tampoco sería muy preciso, pero esa historia de la muerte cruzada, lo he dicho ya en muchas oportunidades y en muchas entrevistas, no sé qué fulano trasnochado la inventó, porque no hay muerte ni hay cruzada, no existe ese mamotreto de significación de lo que es nada más que la disolución de la Asamblea. El presidente de la República efectivamente tiene la capacidad legal cuando a su juicio se justifica de disolver la Asamblea. Pero eso no es tan sencillo ni es así tan fácil como decirlo. Esa disolución de la Asamblea, si bien lleva a que haya que elegir nuevas asambleas, también lleva a que haya que elegir nuevo presidente, porque hay elecciones generales. Y diga usted, la Asamblea, por su naturaleza, por los conflictos que han habido ahora, y digo, cuando digo por su naturaleza, quiero significar que es necesariamente heterogénea. En la Asamblea usted encuentra diputados, porque son diputados a la Asamblea, diputados competentes, serios, de realmente buen criterio, y encuentra unos muy elementales también, hay de todo, hay de todo. Y como es un órgano heterogéneo y es muy numeroso, tiene 137 diputados a la Asamblea, entonces no está muy claro identificar cuáles ni qué sector tienen. Hay unos que son una vergüenza, obviamente, pues ahí está ese presidente de la Comisión de Fiscalización que avergüenza al órgano legislativo, ¿verdad? Y que ese pues debería estar en cualquier otro lugar. Yo algún día hacía la comparación, permítaseme el paréntesis, que esté este villano ahí presidiendo la Comisión de Fiscalización, que equivaldría a haber nombrado a Drácula gerente del Banco de Sangre, pues, ¿verdad? Porque eso lo usaba para chantajear, para farrearse todo lo que es fiscalización en la República. Pero eso le da una idea de lo trastrocados que hemos estado en ciertos manejos políticos, ¿verdad? Entonces, el tema de la disolución de la Asamblea implica elecciones, pero también elecciones de presidentes. En la Asamblea volverá a gastar de candidatos parte o algunos o muchos o pocos de los actuales asambleístas, pero estarán más o menos representados, unos con más representantes, otros con menos, pero estarían más o menos representados los mismos sectores políticos. Sin embargo, ¿el presidente Lasso usted cree que sería reelegido? El error más craso de él sería disolver la Asamblea. Porque si en cambio, porque ahí él no lo van a reelegir y habrá en 6 meses, en 8 meses, otro gobierno, no hay problema, pero que no le metan susto a la gente y que no tengan con que ya viene el cuco, eso es para los niños, ¿no es cierto? Porque ya que en 90 días tiene que convocarse elecciones. Pero hablemos, si quieren, de 6 meses, entre que se vienen las elecciones, que se viene el nuevo gobierno, el escrutinio, etcétera. Hay un nuevo gobierno. Ese gobierno va a ser totalmente adverso a Lasso y lo va a fiscalizar hasta con lupa. ¿Sí o no? Porque no le van a dejar pasar una, porque es el gestor de ese cambio y habría disuelto la Asamblea. Sin embargo, si lo censuran y lo destituyen en el juicio político, que no puede, y yo lo he explicado, ya voy a hacer eso un poquito nuevamente en detalle, no puede disolver la Asamblea durante el juicio político. Pero si disuelve la Asamblea, entonces, en todo caso, si lo destituye la Asamblea, a él lo reemplazaría el vicepresidente, porque por eso es vicepresidente, ¿sí me explico? Y la Asamblea tendría que elegir un nuevo vicepresidente. Entonces, eso sería lo más seguro para él, porque tendría 2 años un presidente que era su binomio, que era su vicepresidente, que cuando menos tendría un tratamiento benévolo respecto al presidente Lasso. El poder es efímero y todo ese entorno, que hay gente competente también, pero hay, y antes más todavía, un entorno de incompetentes, de ineptos alrededor del presidente Lasso, esos que se han creído que el poder es eterno.
Y el poder es lo más efímero que puede haber, es efímero, ¿verdad? Entonces, haciendo esa lógica. Y volvamos a lo que te decía que voy a señalar eso. No puede la Constitución ecuatoriana del 2008, octubre del 2008, ¿verdad? Tomó mucho como base y hubo una asesoría como base la Constitución española de 1978. Y en la Constitución española de 1978 está perfectamente dicho y comentado. Hay un autor que concretamente desarrolla este punto muy bien, un autor español, comentando la Constitución española cuando cumplía 35 años de vigencia, que durante el juicio político no se puede disolver el órgano legislativo. En España se llama el Congreso, se lo llama las Cortes. Nosotros Asamblea, antes lo llamábamos Congreso. Las Cortes no se pueden disolver, porque sería una manera de tornar inútil, absurdo el juicio político, no podría ser interrumpido de esa manera. Y si se quiere ir al legalismo absurdo, para quienes no interpretan la ley con lógica y con un mínimo de inteligencia, en la facultad del presidente, en nuestra Constitución, en la facultad de disolver la Asamblea, tampoco se ha dicho que puede disolver la Asamblea en cualquier momento que a su juicio crea, aunque haya un juicio político de por medio. Si no fuera esto, tendría que haber dicho para que no sea posible, para que sea posible disolverle la mitad de un juicio político, tendría que haberlo dicho y autorizado expresamente la Constitución, y no lo ha dicho, no lo ha autorizado. No le pueden dar entonces, que es con lo que asustan, con lo que amenazan, una interpretación extensiva. Hay que, decía yo en otra entrevista, no sé si esta semana o la semana anterior, hay que entender e interpretar la ley con un mínimo de inteligencia. Primero, porque la ley es lógica. Y segundo, porque hay que dominar el idioma, entender bien el castellano, que es el idioma oficial porque lo dice así la misma Constitución y todas las constituciones anteriores, ¿verdad? Y entonces, cuando entendemos bien el idioma, nos resulta más fácil entender las normas. Primero con inteligencia. No es necesario tener muy rebuscados ni muy elevados conocimientos de derecho para entender la Constitución, porque la Constitución está hecha para que la entiendan todos los ciudadanos, todos los funcionarios. Y si algo se viola en este país es la Constitución. Se debe violar cientos de veces al día. Y yo digo, la viola desde un empleado de ventanilla, cuando no le quiere recibir una petición, le viola el derecho constitucional de petición, cuando le quiere exigir requisitos que no están en la Constitución ni en la ley, etcétera, etcétera. Los empleados de ventanilla que reciben una orden de un burócrata, una orden administrativa, son los que más violan las constituciones, me explico. Y los jueces se tornaron inaccesibles. El origen de la justicia pública y el origen de la publicidad, no en el sentido de propaganda, sino de la publicidad del proceso judicial, es que el público tenga acceso a eso. Cualquiera puede ir y ver una audiencia, cualquiera puede ir y ver el desarrollo de un juicio, porque la justicia hecha, declarada y manejada ante el pueblo, que es el real quien realmente detenta el poder, es la justicia más clara, es la justicia más transparente, ¿verdad? Entonces, eso es así en la parte del juicio político, Richard. No sé si soy claro, ¿no? Sí, en todo caso, para dejar definido aquello, el presidente Guillermo Lasso no puede hacer muerte cruzada mientras se desarrolla el juicio político, porque es lo que está diciendo, que él ya lleva la carpetita bajo el brazo y en caso de ser destituido, pues va a hacer la muerte cruzada. No lo entiendo cómo, si ya es destituido, él puede decretar la muerte cruzada, doctor. De ninguna manera eso sería inconstitucional. Sería inconstitucional, no sería lo inteligente, tornar una facultad legislativa de fiscalizar, del órgano legislativo, de fiscalizar políticamente al presidente y al presidente para abajo, porque no es el único que está sujeto a juicio político, ¿no? El presidente, los ministros de Estado, el presidente de la Corte Nacional, el presidente de tantos otros órganos, ¿verdad? No es el único que está sujeto a juicio político. Tornar inútil, tornar absurdo, que
que se pueda echar abajo un juicio político y en la mitad del trámite disolviendo la asamblea. No tiene ningún sentido lógico. Y ahí, mire, ¿cuál es la manera? Con esto voy a terminar esta parte, si me permite, Richard, porque para que lo tenga claro la ciudadanía, yo creo que lo puedo explicar en palabras sencillas. ¿Cuál es la primera regla para interpretar una ley? Y entre eso es la Constitución, que es la ley suprema. El tenor literal, lo que está escrito. Por eso decía, hay que conocer bien el idioma castellano. Si está escrito claro, y si dice, para poner un ejemplo sencillísimo, lo que es oscuro, lo que es de día es de día, lo que es claridad meridiana es claridad meridiana, etcétera. Eso no requiere interpretación porque eso ya se entiende. Se interpreta cuando la ley es oscura, cuando la redacción es confusa, es oscura. Y se interpreta, porque se llama interpretación también, cuando hay falta de ley, ¿verdad? Y más que en un sentido estricto ahí, más que interpretar, se crea la ley, ¿verdad? Pero no es que se puede interpretar cualquier cosa. Lo que está claro, lo que es blanco, lo que es negro es negro. Eso no requiere interpretación. Eso no requiere ningún conocimiento jurídico en particular. Y una de las reglas para interpretar, cuando se van elaborando muchas reglas o algunas más para la interpretación de la ley, y particularmente para interpretar la Constitución hay unas reglas específicas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, creo que es por ahí por el artículo 23, alrededor de 7 reglas en particular. Una de las reglas para interpretar la ley es la analogía con otras leyes. La analogía. ¿Y qué más analogía con la Constitución española? ¿Y qué más válidos que los comentarios a la Constitución española cuando dice respecto de la misma institución, de la disolución del órgano legislativo, cuando dice que no puede ser disuelto en la mitad de un juicio político? Porque ese fue el modelo, ¿verdad? Entonces, y voy a terminar esta parte con algo que de una vez quiero destacarlo porque lo mencionó y ya creo que desapareció esa argumentación en contra. Decía alguien que no, que eso lo hizo Correa porque estaba a su medida, porque él era presidente en esa época. No puede ser tan ligera una afirmación, como yo lo expliqué en esa entrevista, no puede ser tan ligera una afirmación, porque la Constitución del 2008 es la más legítima que ha habido en la historia constitucional de la República. Tiene una doble legitimidad, que se las explico ahora mismo. La regla ha sido que cuando salíamos de cualquier gobierno de facto, de cualquier gobierno de hecho, de cualquier gobierno dictatorial, había que hacer una nueva constitución. Y el Estado, pero ya estaba constituido, el Estado ya existía. La Constitución, la primera, he hecho yo un recuento, no lo voy a repetir, pero digamos para lo que era la República del Ecuador, viene de 1830. Esa es la única y verdadera constitución. Las demás constituciones que vinieron después son constituciones derivadas, porque no es que recién se está constituyendo el Estado en 1978, ¿sí me explico? O después de la última en el 2008. Entonces, no es así. El Estado ya está constituido. Igual se lo sigue llamando constitución, pero es una constitución derivada, ¿verdad? Entonces, esta constitución del 2008 fue y se convocaba a los diputados constituyentes, se aprobaban un texto y entraba en vigencia la nueva constitución. Y así llegamos, repito, hasta la del 2008. Pero ¿qué pasó con la del 2008? Miren la secuencia. Primero se convocó una consulta. Ciertamente que eso lo promovió el presidente Correa. Él fue el de la idea de una nueva constitución. Ha sido reconocida en el mundo como una de las más avanzadas en materia constitucional. Entonces, pero se hizo una consulta. Después de esa consulta se eligió los diputados constituyentes. Esos diputados redactaron la Constitución. Normalmente ahí terminaba todo ese proceso como había ocurrido hasta esa época. Pero en esta vez, en la del 2008, redactada esa nueva Constitución, volvió al pueblo. Y el pueblo se le preguntó y se le consultó si quería aprobar esa Constitución o no. Y votó que sí.
Entonces, ese es lo que yo digo, la doble legitimidad. ¿Sí me explico? Entonces, ya, ¿qué más? Pues, entonces, pero no puede ser eso con esa historia, no puede ser traído de los cabellos una interpretación aberrante, distorsionada, que más quiere que jugar a lo que he dicho, no quiero usar palabras vulgares, no las uso, a una viveza criolla, una, ¿cómo se diría comúnmente? Una especie de zapada, ¿verdad? En un lenguaje absolutamente popular, y darle vuelta a lo que son normas claras. No cabe simplemente durante el juicio político, no cabe disolver la Asamblea. Y si en el juicio político lo llegasen a destituir al presidente Lasso, menos va a poder disolver ninguna asamblea ya destituido, pues, ¿verdad? Así de sencillo. Increíble criterio. Lucho. Doctor, voy a hacer un paréntesis en estos momentos y quisiera mandar un saludo fraterno a un queridísimo amigo que Miguel Medina Ron, que está en un estado restableciéndose porque ha pasado por una operación muy dura. Entonces, un abrazo a la distancia, estimado amigo Miguel Medina Ron, y que saque fuerzas donde verdaderamente Dios le está dando para que salir adelante. Doctor, usted ha hablado de las constituciones, pero no tenemos que olvidarnos de una constitución que fue elaborada y aprobada en un cuartel militar. No nos podemos olvidar que hoy en día están saliendo esos cadáveres políticos a hablar y a defender al presidente, y en la cual se dice que tiene más dinero los señores indígenas que los blancos, tienen más plata en los bancos. O sea que este señor verdaderamente le duele que el pueblo progrese. Verdaderamente una cuestión solo por defender al banquero, porque hay una vinculación entre el expresidente Hurtado, que estoy hablando de él, y el señor Guillermo Lazo, que estuvieron con Yamil Maguab haciendo esto lo que era lo que fue el periodo bancario. Adelante, doctor. Sí, mire, yo vi una entrevista concretamente del doctor Hurtado, una entrevista que se difundió en las redes con el periodista Carlos Vera. Y ahí tuvo, sí, unas expresiones muy duras, y no solo referidas al presidente Correa, sino a todos los que hayan sido partidarios del presidente Correa, lo cual era absurdo, y me llamó la atención de Osvaldo Hurtado, porque yo lo conozco de muchísimos años, de toda la vida casi, y obviamente cuando él mismo fue presidente de la República, fue caracterizado por un manejo ecuánime, no un manejo violento. Pero hoy, con el paso de los años, lo vi violentísimo esa entrevista con Carlos Vera, violentísimo, con una pasión que no la demostró antes en ninguno de los supuestos políticos y sucesos graves que le tocó vivir. Y ahí inclusive, no quiero yo establecer una polémica con Osvaldo Hurtado, no es el caso, la verdad, pero había ahí inclusive de pronto una falta de precisión histórica en algún momento. Para Hurtado el tema se devuelve, y se quejaba que hace 3 meses que no habla con Lasso. Entonces yo no sé pues si estaba quejándose ahí porque Lasso no le haga caso, ya no le haga caso, o nunca le hizo caso, no sé. Pero claro, Osvaldo Hurtado tiene, obviamente es un expresidente, llegó a la presidencia justamente sucediendo como vicepresidente cuando falleció Jaime Roldós, y entonces no es que tuvo el periodo completo de los 4 años, no fue elegido presidente. De hecho, él fue básicamente elegido en el binomio con Jaime Roldós, y a esa época, cuando se le eligió a Jaime Roldós, lo que más pesó era la fuerza política del CFP, y a esa época de ese líder. Esto es historia, don Buca, ¿no? Puede haber simpatías, antipatías, lo que fuere. Entonces, me llamó la atención porque a estas alturas, cuando uno ya va ganando madurez, va ganando serenidad, vi una pasión inusitada en Osvaldo Hurtado, unos comentarios apasionados, en realidad fuera de lugar, en mi opinión, fuera de lugar, porque no podría generalizar como generalizó, y puso algún ejemplo inclusive de la sucretización, porque alguien, creo que pues se fue el propio periodista Carlos Vera que trajo a colación la sucretización, la famosa sucretización,
que no consistió en otra cosa de que el Banco Central asumió las obligaciones en dólares de un sector que generalmente era pues mayoritariamente sector productivo empresarial, pero que eso fue prostituido porque le metían y le sacaban los dólares al Banco Central, como se diría vulgarmente, en volquetas, ¿verdad? A título de sucretización. Y dijo Osvaldo Hurtado que había sido solo para favorecer a los periodistas guayaquileños. Otro error y una equivocación histórica gravísima, porque esto querría decir que no había empresarios en Quito. Y cuando Osvaldo Hurtado fue presidente, ya había un sector importante empresarial, no solo en Quito, en Ambato, en Manta, en otras ciudades de la República. Guayaquil y Quito las más grandes, pero en toda la República, ¿verdad? Entonces, al final eso fue para ayudar a un sector empresarial que tenía deudas en dólares, que se fijó el tipo de cambio cerrado y el Banco Central asumió la diferencia de ese tipo de cambio con lo que se iba devaluando el sucre. ¿Sí me explico? O sea que eso es, y sería casi que más complejo explicarlo, pero eso me llamó realmente la atención de Osvaldo Hurtado, que usted, trayendo a colación ya que usted lo anota, ¿no? Sí, doctor, y además podría ser también la participación activa que tuvo con este gobierno, la democracia popular, porque pusieron de ministra a doña Alexandra Vela, al señor Ordóñez, que fue secretario justo en la constituyente, en la constitución que se elaboró en los cuarteles. Entonces están afuera y será también ese furor que él tiene de que le sacaron sus muchachos. Cambiando de tema, doctor, en la última elección, en la última votación que se dio para reactivar para que pase el juicio político, brevemente se observa que de los que votaron en contra del asunto de Pachacuti, no tiene ninguno, pero estuvieron ausentes 12. O sea, votaron a favor 12, pero estuvieron ausentes 11. ¿Cómo explicar también que el BAN, que es el partido de gobierno, el retaseado, realmente ellos votaron en contra 21 y 3 estuvieron ausentes? O sea, de esa bancada que pertenece al gobierno, 21 votaron a favor y 3 estuvieron ausentes. Además, la izquierda democrática votó 1 a favor y 1 estuvo ausente. Mire cómo se va poniéndose los ausentes, no estuvieron presentes. ¿Por qué será? Los independientes, solamente 1 estuvo votando en contra y 6 estuvieron ausentes. El total de ausentes son 21, doctor. ¿Cómo ves que entre ellos mismos están partidos o están cotizándose? Adelante, doctor. Hay un poco de cada cosa, ¿no? En el caso específico de Pachacuti, que es noticia, no es ningún secreto que hay una división tremenda, hay una lucha intestina tremenda en Pachacuti por dirigir la CONAI, etcétera, y entonces ahí están abiertamente divididos, ¿verdad? Y en otros sectores, el que está ausente está disimuladamente pronunciándose a favor del gobierno, pretendiendo ser disimulado, pero quedan perfectamente identificados, pues, ¿verdad? Entonces, está ausente para que, porque como no quiere votar a favor del juicio político, entonces mejor está ausente. Y eso equivale a votar en contra del juicio político, porque ahí se suman los votos positivos de acuerdo a la moción y de acuerdo a la propuesta que está en juego, ¿verdad? No cuentan los ausentes, se cuentan los votos positivos. Entonces, por eso es esa ausencia. Y efectivamente ha habido, y ahí está clarísimo, pues, ¿no? Porque no hay secretos bajo el sol, no hay secretos. Ahí están algunos diputados disidentes que quedarán marcados como traicioneros, quedarán por un futuro inmediato de prebendas de puestos públicos para ellos o para su familia más cercana, se venden al mejor postor, que es en este caso el gobierno. Ha rematado cargos públicos, ha rematado posiciones públicas para conseguir votos de la manera menos ética posible en la Asamblea, para conseguir votos a favor del gobierno o en contra del juicio político, como lo quiera ver, ¿verdad? Y eso es una realidad
está en las noticias y no se puede disimular, ¿verdad? Y entonces, en el toma y daca, en el juego político, claro, algunos serán más difíciles, otros menos difíciles. Alguien ponía ahí en un Twitter que la disciplina partidista era un problema que no debería existir porque coarta el libre albedrío político de los asambleístas. Claro, porque estaban cotizándose, pues muchos habrán alegado la disciplina partidista para subir la cotización, ¿verdad? Pero los que se hayan vendido, los que han sido cotizados, los que han transicionado, así quedarán marcados ante la historia, ¿verdad? Y eso ha ocurrido, no es la primera vez, se está copiando un sistema que es contra el que se ha despotricado, que es contra el que se ha gritado en contra, que cambiaban, que todo era esto nuevo, que vamos a un Ecuador distinto, al Ecuador del encuentro. Hoy por hoy esto es el Ecuador del encuentro entre panas nomás, pues, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí es una situación realmente deplorable, el ganar votos a base de subastar los cargos públicos, pero si el mismo presidente denunció a la izquierda democrática, denunció y presentó la denuncia escrita ante la fiscalía que los asambleístas o diputados a la asamblea de la izquierda democrática le habían pedido plata en efectivo y acusó a su candidato de que le había planteado que le perdonen impuestos. Entonces, y después, cuando vino el juicio político al Consejo de la Judicatura, desistió. ¿Cómo puede un presidente de la República desistir de una denuncia presentada ante la Fiscalía? Que de todas maneras debió avanzar en el trámite porque el denunciante no se convierte en parte procesal, ¿sí me explico? Y entonces, sin embargo, desistió y consiguió que la izquierda democrática vote en contra en ese entonces, del juicio político al Consejo de la Judicatura, porque por esa vía quieren controlar los jueces, y querían controlar los jueces, y controlando los jueces conseguían las acciones de protección absurdas, aberrantes, como las que conseguían en el Consejo de Participación el anterior presidente, Ulloa, ¿verdad? Todo pues patas arriba jurídicamente, patas arriba el sistema legal, patas arriba los principios políticos jurídicos. Entonces, así no puede funcionar un país, lamentablemente. Y es verdad porque esa denuncia la retira él mismo, después descabeza todo lo que es el comando de la policía y después mete retro, es decir, la palabra del presidente anda por los suelos. Pero también, doctor, hay un periodista que dice que realmente que está bien el reparto, que está bien lo que se está haciendo en este momento, que eso es el manejo de la democracia. ¿Cómo entender, doctor, que los que antes decían que era malo, hoy en día dicen que es bueno y que es así que se debe manejar la democracia? Estoy hablando del periodista Palacio. Verá, claro, para ese periodista o para quien diga eso, quien sea que sea, para quien diga eso, quien sea que sea, sigue la política de que el fin justifica los medios. ¿De acuerdo? El fin es mantener al presidente Lasso a cualquier precio, justifica los medios. El fin es hacerle la contra al expresidente Correa, el fin justifica los medios. Eso es un absurdo. Hay un autor uruguayo, lo recomiendo. Hoy por hoy tal vez yo tengo libros muy actuales, muy modernos que acaban de salir, pero tengo también mucha literatura y sobre todo literatura jurídica ya más antiguo, más clásicos, por decirlo de alguna manera. Y hay un autor uruguayo, Carlos Vaz Ferreira. Lo pueden googlear, tal vez seguramente lo van a encontrar en Google. Carlos Vaz Ferreira. Vaz, B-A-Z, B corta A-Z. Él tiene un libro pequeño, pero tremendamente profundo, tremendamente útil, Moral para intelectuales. Usted me lo trae a la memoria por lo que acaba de decir Luis. Moral para intelectuales. Y ahí dice,
tiene o se puede entender o se quiere entender más, o en palabras más, palabras menos, que hay actividades o profesiones de inmoralidad intrínseca, como la política o la abogacía. Si eso fuera, el fin justifica los medios. Tendríamos que estar de acuerdo que el fin justifica los medios. Y de ninguna manera podemos admitir que el fin justifique los medios, ¿no es verdad? Es decir, los medios tienen que ser legítimos y el fin tiene que ser legítimo, ¿verdad? Entonces, no es que la actividad de la política es así, con eso queremos justificar todo. Esos que traicionan, que se cambian, como antes se llamaba, de camiseta, que se cambian de bando, esa es la política. No, no hay que justificar eso, y no es así. La política como actividad es noble, es digna, es el arte de gobernar para servir al pueblo, ¿sí me explico? Y no se diga de la abogacía. La abogacía es el abogar, de ahí viene el término abogado, de abogar, de alegar por otros. Para hacer eso, el abogado serio, el abogado limpio, el abogado honesto, está convencido de que quien le pide ayuda lleva la razón. Y algunas veces hasta los abogados nos engañan para que le pongamos más pasión, más empeño al caso, ¿verdad? Pero el abogado tiene que ser digno. El abogado no es para tratar, como decía otro autor español, estupendo, lo recomiendo también, Ángel Osorio. Ángel Osorio decía, suele creerse, a ver, terminamos con Vaz Ferreira para que vean. Entonces, eso no se puede admitir. Las personas son las inmorales, las personas son las incorrectas. El abogado es el pícaro. El abogado que le va a dar plata al juez, ese es el pícaro. No es que la abogacía es corrupta, la abogacía es inmoral. No es que la política es inmoral. ¿Sí me explico? Es la persona. Entonces, decía, permítame la cita que es estupenda. Usted me saca cosas de la memoria, la verdad, Lucho, tiene esa habilidad, ¿no? Entonces, decía Ángel Osorio Gallardo en un libro que se llama El alma de la toga, un clásico, un clásico. Suele pensarse que aquel muchacho hábil, astuto, que puede hacer ver por igual lo blanco negro, lo negro blanco, sería la mejor simiente de abogado. Y si eso fuera la abogacía, en el parangón con la prostitución, la abogacía sería envilecida. Porque mientras la prostituta vende el cuerpo para satisfacer el alma, el abogado estaría vendiendo el alma para satisfacer el cuerpo. Nada más, mi querido Lucho. O sea, Nada belleza, doctor, belleza. Nada Oiga, más. que usted verdaderamente nos lleva, nos trae, nos leva y estamos, para concluir, doctor, para concluir. Ya Richard momento, está, a este momento ya me dejó ronco, ¿eh? A este momento ya me dejó ronco. es que ya Richard me está haciendo así, vea, así me está haciendo Richard, vea. Claro. Ya la última nomás, maestro, tranquilo. Doctor, el doctor Saquicela, presidente de la Asamblea, resulta que hace una convocatoria para ver si se continúa con el juicio. Pero los juristas dicen que no existe el informe, porque el señor Villavicencio resulta que cuando tomó la votación, no le gustó la votación, clausuró la sesión y no llegó ningún informe. Entonces no podía convocar el doctor Saquicela a esta reunión del Pleno. ¿Cómo usted ve este asunto? ¿Está bien lo que hizo Saquicela o realmente los señores juristas, que ahora aparecen muchos diciendo que es un angelito al que se lo va supuestamente a sancionar en la Asamblea? Doctor. Este es sencillísimo y creo que con esto terminamos, porque estoy viendo la hora, Lucho, creo que pero el tema es sencillísimo. No quiero ser brusco, ¿no? No quiero ser brusco, pero en realidad el decir eso, el que diga que porque no hay un informe de la Comisión de Fiscalización no puede continuar el juicio político, es un disparate del tamaño de una catedral.
¿Por qué? Porque entonces ya solo solo faltaría que digan en la Constitución, y entonces si un villano chantajista sinvergüenza preside la Comisión de Fiscalización e impide el informe por favorecer a un presidente que tiene miedo de presentarse a la Asamblea, entonces no puede haber juicio político. Absurdo, ¿verdad? O sea, al legislador jamás se le ocurrió que un sinvergüenza chantajista iba a presidir la Comisión de Fiscalización y que no encontraba mejor manera para defender al presidente y pretender abortar el juicio político con ocultar o no hacer llegar el informe. Pues se basa en el informe porque es público, notorio, y el informe ha circulado profusamente por todos lados, ¿verdad? Que además la mayoría de la Comisión de Fiscalización no está con el proyecto, para decirlo como dicen mis amigos y parientes de la sierra, que le dieron haciendo, ¿verdad? Porque eso no puede hacer ni siquiera ese informe, ese villano, que le dieron haciendo y para favorecer de una manera soterrada, absurda, al presidente, evadiendo el juicio político. Ese es un disparate del tamaño de una catedral. El juicio político sigue. No puede un villano burlarse de todo un sistema, de toda una estructura jurídico-política, de todo un país con el cuento de que no está el informe. Si el informe se lo conoce abundantemente, pues, ¿verdad? Profusamente, por todos lados ha circulado el informe, no solo en la Asamblea. Y el informe totalmente distinto de lo que pretendía Villavicencio, ¿no? Eso es todo, y el trámite tiene que seguir. Y que no, el informe no es vinculante, pues tampoco, doctor. ¿Perdón? El informe no es vinculante. No, que va a ser ese informe vinculante. Era una etapa en el paso. ¿Por qué? Y para que se entienda el concepto. El trámite propiamente de la parte pruebas, el trámite de las pruebas de cargo, de las pruebas de descargo. Las pruebas de cargo son las pruebas de la acusación, las pruebas de cargo son las pruebas de descargo, son las pruebas del acusado, etcétera. Ese trámite se hace ante la Asamblea, es muy complejo porque es un cuerpo colegiado grande, numeroso. No se podría hacer esa etapa de trámite, esa etapa probatoria. Por eso se la hace ante la Comisión de Fiscalización, que tendría que hacer un informe con una recomendación. El texto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clarísimo, con una recomendación. Eso no tiene nada de vinculante. A la Asamblea de si sigue o no sigue. Y la Asamblea, la recomendación, puede acogerla como puede desecharla. Tan sencillo como eso. Entonces, ese informe no tiene ninguna... Gracias, doctor. Richard. Además termino con esto que es importante. Las cosas tienen el valor de quien las dice. Entonces, todo lo que diga un villano tan chantajista no tiene ningún valor. Richard. Gracias, doctor. Richard. Gracias a ustedes, estamos listos. Yo para agradecerle al doctor, se me queda algo que quería preguntarle porque estoy en un dilema. Yo diría que un trilema, ya para finalizar. Doctor, ¿qué se tiene que hacer en la ley de partidos o de movimientos políticos? No sé, alguna cosa debe de haber. Porque si yo soy electo asambleísta, concejal, alcalde, mañana por conveniencia me cambio de partido político y me vendo al mejor postor. No es necesario comenzar, tal vez me suene como antidemocrático, no es necesario comenzar a crear alguna ley o a reformar esa ley en la que si yo me desafilio, también pierdo el puesto. ¿Por qué? Claro. Porque así debería de ser. ¿Qué hay que hacer en la asamblea? Hay que pedirle a los asambleístas que reformen aquello o que no les conviene tampoco. Bueno, para empezar, tiene que haber una evaluación ética. Porque claro que las excusas, desde que se inventaron las excusas, nadie es responsable de nada, pues, ¿verdad? Porque ahí van a sacar excusas de que el dirigente, de que el líder, de que no le hacían caso, de que no podía opinar, que dice qué, para justificar una traición. Pero ahí sí hay una verdadera traición, una tomadura de pelo, porque auspiciados por un partido político, auspiciados por un sector político, llegan a una posición tan importante como la Asamblea, para ahí traicionar y cambiarse, dice, con el mejor postor, que no lo apoyó para que llegue a esa posición.
O sea, el país no puede fomentar ni las leyes que dicen relación a la organización de la Asamblea, como el órgano legislativo, que es el centro político por excelencia, no pueden fomentar la traición, los malos modos, las malas artes, ¿verdad? Lo más bajo. No puede que se equipare un asambleísta a una prostituta, usando el parangón que usaba Ángel Osorio, como he dicho, ¿verdad? Es decir, si eso ha dicho un abogado, ¿qué diría de un asambleísta traidor, verdad? Entonces, obviamente eso tiene que ser sancionado, tiene que tener una evaluación ética para empezar. Y para eso, si hay que hacer reformas, no estoy seguro si es que hay una comisión en las 15 comisiones de la Asamblea que tenga que ver con lo ético, pero eso definitivamente, si no está regulado, tendría que estar. Estoy de acuerdo con esa preocupación, Richard, totalmente. Porque ya repito, esa traición no puede ser premiada, porque encima es premiada, claro, no pasa nada. Renuncia, traiciona al grupo, al partido o al sector político que lo llevó a la Asamblea, que lo llevó al órgano legislativo, y además lo traiciona por beneficios, por plata, por intereses familiares o particulares, y va a dar a otro lado. Entonces, ¿qué es esto? Y va a dar a los adversarios del sector político que lo llevó a la Asamblea. Eso no puede ser premiado, pues, o sea, es un engaño al pueblo también, pues, porque los que votaron por él y por el sector con el que está identificado. Y resulta que después traiciona a todo el mundo, porque alguien, el otro sector, y en este caso el gobierno, les ofrece unas prebendas, les ofrece dinero, les ofrece un cargo público de los más apetitosos para hacer dinero. No, pues. Estoy de acuerdo con esa preocupación, Richard. Y ojalá se pueda llevar a hacer, se pueda hacer algo, porque... Se puede, claro que se puede. Claro que se puede, porque tan bajo es que son la minoría absoluta, pues, ¿no? Que son pocas personas. Y además le interesa a quien quiere cambiar los resultados de una votación, le interesan poquito, los justos, tal vez uno o dos más para asegurarse que varíen una votación. Eso es todo, o sea, que no es que representan nada importante. Y felizmente no es que es una tendencia en el país, salvo en ciertos sectores, la traición, ¿no es verdad?